Cada gota de agua alzola se filtra a través de las rocas de manera natural durante 25 años hasta llegar a ti. Por eso es especial, única, pura, como nuestra lancha. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la gala anual que hacemos del deporte en la Federación Guipuzcoana de Natación. Es un honor para nosotros ver cada año cómo pues, la sala vienen deportistas, vemos caras nuevas, las mismas caras y todo. Entonces esperemos que paséis una buena tarde y que disfrutéis, ¿vale? Gracias. Bueno, primero, sin más, agradecer a Zola por el suministro de agua que nos hace. Y bueno, vamos a empezar un poco con lo que es el resumen del año de los destacados que ha habido. Entonces, vale, primero vamos a entregar a los auxiliares de waterpolo que han, digamos que los diplomas del curso que han realizado. Entonces para ello, a ver, pues que vayan subiendo, los voy a ir nombrando. Pues eso, Alina Musteata, Ander Sola, Ander Broten, Claudia Guinagalde, Daniel García, Edgar Prat, Egoy Chiñigo, Ekain López, Erich Pérez, Eutin Cortabarría, Gorka González, Aritz Vizcar, Elena Núñez, Iker Estebaniez, Isidro Alarza, Yagoba Jiménez, Joaquín Lascurain, José Manuel Braz, Julen Galarza, Oyer Pérez, Ollán Goitandia, Paul Márquez Rodríguez, Paul Aragón, Telmo Málaga, Uain Trechel, Unai Sanz, Unai Arrese Igor, Unai Vizquer, Unai Fojón, Urco de Alba.
Para recoger lo que se... Vale, un poco el esquema de la gala. Vamos a entregar un poco los premios correspondientes a las 3 secciones que tenemos en la federación, que son natación sincronizada, waterpolo y natación. Entonces, digamos, vamos a empezar primero por sincronizada. Sincronizada, bueno, sí. De sincronizada, bueno, como tenían entrenamiento hoy, han venido un poco antes y han recogido ya, digamos, el galardón. Lo único que les quedaría es no sé si hay alguien de sincronizada aquí, para recoger, digamos, el panel de Lea Swing de natación artística, que si no lo dejamos para luego, para que lo recojan. Vale. Vale, ahora dentro del waterpolo entregaríamos lo que es el resultado de la Copa Guipúzcoa Escolar. Que el tercer puesto de la Copa de Guipúzcoa ha sido para el Urgara Chingudi. Vale. Y el segundo puesto ha correspondido a Waterpolo Donostia. Podéis subir. Sí, subir. Todos. Y el primer puesto sería para el Urbat. Vale, ahora dentro de lo que es natación se va a entregar lo que es a los que han batido los récords de Guipúzcoa, a los que han batido algún récord de Guipúzcoa. Entonces tenemos, a ver, sería por un lado Juncal Cuñado, que ha hecho mejor marca de 16 años en 1500 libre. Luego Paula Calvo, mejor marca de 16 años en 1500, mejor marca de 16 en 200 metros libres. Luego Male Zubeldia, mejor marca de 14 años en 50 metros, mejor marca de 14 años en 200 estilos. Udana y Estarán, mejor marca de 13 años en 50 libres, mejor marca de 13 años en 100 mariposa, mejor marca de 14 años en 200 mariposa, mejor marca de 14 años en 100 mariposa y mejor marca de 14 años en 200 mariposa. Ainhoa Martín, un récord de Guipúzcoa absoluto en 100 braza, récord de Guipúzcoa absoluto en 200 braza.
Maider Redín, récord de Guipúzcoa absoluto en 100 estilos. Ane Alberdi, mejor marca de 16 años en 50 libres. Catrín Otaegui, mejor marca de 14 años en 50 libres, mejor marca de 14 años en 50 mariposa. Naya Garrido, mejor marca de 16 años en 100 mariposa, mejor marca de 17 años en 50 espalda, mejor marca de 17 años en 100 espalda, mejor marca de 17 años en 200 espalda y récord absoluto en 200 espalda. Amaya Zendoya, récord absoluto en 100 mariposa. Machín Zubeldía, mejor marca de 16 años en 100 libre, mejor marca de 16 años en 100 mariposa, mejor marca de 16 años en 100 espalda, mejor marca de 16 años en 200 espalda, mejor marca de 17 años en 200 espalda, mejor marca de 17 años en 100 estilos, mejor marca de 200, récord absoluto en 200 espalda, mejor marca de 17 años en 800 libre, mejor marca de 17 años en 100 espalda y mejor marca de 17 años en 200 espalda. John Chapartegui, mejor marca de 13 años en 400 libre, mejor marca de 13 años en 200 estilos, mejor marca de 13 años en 50 mariposa y mejor marca de 13 años en 200 mariposa. Ollán Cabanes, mejor marca de 14 años en 800 libre, mejor marca de 14 años en 50 mariposa, mejor marca de 14 años en 100 mariposa, mejor marca de 14 años en 400 estilos. Yonosa, récord absoluto en 50 espalda, récord absoluto en 100 espalda y récord absoluto en 50 espalda. Ibai Sasa, mejor marca de 16 años en 50 espalda. Asier Guiñiz, récord absoluto en 100 estilos, mejor récord absoluto en 200 estilos, récord absoluto en 400 estilos y récord absoluto en 200 estilos. Kei Francisco, mejor marca de 15 años en 800 libres. Iker Soto, récord absoluto en 100 mariposa. Y Oyer Izaguirre, mejor marca de 16 años en 50 braza y mejor marca de 16 años en 100 braza. Y luego dentro de la natación
bueno, se ha querido hacer unos destacados de un nadador y una nadadora destacados de toda la temporada, y se ha elegido por un lado a Naya Garrido por toda la temporada. Y a Machín Zubeldía. Vale, de igual forma, en waterpolo, bueno, esto no sé si hemos comentado, se ha hecho nuevo este año, digamos que en cada sección se hace como unos destacados sin tener como lo más referente de la sección. Entonces, en waterpolo serían Unai Altuna, y Alanchi Barrola. Vale, luego estaban los destacados de sincro, que eran, bueno, se han llevado ya, pero bueno, destacarles que eran el equipo, que eran María Orio, Malen Urizar, Ane Ramos, Laia Uría, Lucía del Pozo, Malen Irastorza, Lorena Espila y Usue García. Y luego de igual forma se ha escogido también un destacado como mejor técnico de la temporada, que se ha escogido a Isaac Pousada como técnico de la temporada. Pues Íñigo volando ya, comenzando esta final en busca de esta medalla de oro. Ahí le vemos en esa submarina, Íñigo brutal, tiene esa calle 4 privilegiada, puede controlar perfectamente tanto a Magyar como a Kubota. Sale primero, 31-8 a 6 centésimas tan solo de Kubota, que se destaca. Ahí están esos metros finales de Íñigo Llopis, buscando esa medalla de oro. Puede ser campeón paralímpico, lo va a ser porque no le inquieta en absoluto Kubota. Oro para Íñigo Llopis. Vale, y eso, por último, de forma general, como habéis visto, pues queríamos destacar ya como mejores deportistas ya en general de toda la temporada, por un lado a Íñigo Llopis y a Naya Zudaire por su participación y resultados en los Juegos Paralímpicos de París. Let's go.
Bueno, pues así damos por concluida la gala de este año. Agradeceros a todos el haber venido y eso, esperemos que el año pasado, o sea, el año que viene tengamos pues los mismos o mejores resultados que este año. Bueno, los auxiliares de waterpolo que pasen ahora a recoger la bolsa con el instrumento. Ahora